Queridos hermanos, quiero seguir hablándoles sobre este desafío de la cultura y hoy hablarles de lo que entendemos por verdad, por bien y por belleza. Vieron que Jesús tiene un diálogo muy interesante con Pilato, que es el poder de este mundo, ¿no es cierto? Y de hecho es el que decide la muerte de Jesús, por más que se lave las manos. Entonces es el poder, pero el poder que no quiere pagar la responsabilidad de sus decisiones, ¿no? Yo no soy culpable de la sangre de este justo, pero lo manda a matar, no lo defiende. ¿Por qué? Porque hay un diálogo sobre la verdad, ¿no es cierto? En donde Jesucristo le habla de la verdad y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y entonces es el diálogo de que la verdad es algo, ¿no es cierto?, que es Jesucristo, o que la verdad es relativa. Bueno, hoy me conviene que te mate, porque si no voy a tener problemas con el César y voy a tener problemas con los judíos, y entonces, aunque sé que sos inocente, me voy a lavar las manos para no sentirme culpable, pero te voy a matar porque si no voy a tener problemas. Entonces la verdad pasa a ser acomodada a mi conveniencia. Bueno, este es un tema muy importante y es sobre si la verdad, la bondad y la belleza tienen aspectos objetivos o solamente subjetivos. Es decir, nosotros creemos, si creemos en Dios y creemos que Dios es el sumo bien, ¿no es cierto? Y es el ser perfecto. Bueno, siendo el ser perfecto es la suma verdad, el sumo bien y la suma belleza. Y que por lo tanto hay un parámetro objetivo de verdad, bondad y belleza que es Dios. Y ese parámetro, si bien nosotros no lo conocemos a Dios propiamente, porque es algo que supera nuestra inteligencia, que ni el ojo vio ni el oído oyó, y que no nos entraría, ¿no es cierto? Si lo viéramos, moriríamos, ¿no es cierto? Es decir, es algo más grande que nuestra capacidad de entender. Entonces, claro, en él sí está la suma verdad, la suma bondad, la suma belleza. Nosotros conocemos las huellas de su bondad, de su verdad y de su belleza en las cosas que nos dice, en la ley natural que imprime en nuestro corazón, en la belleza de las cosas que él ha hecho, en una cantidad de leyes, tanto que tienen que ver con la verdad como que tienen que ver con el obrar, que nos enseñan una verdad objetiva. Pero después, por supuesto, existe lo subjetivo, ¿no es cierto? Lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo entendí, lo que es aquello que fui viendo en la vida. Bueno, en la antigüedad el mundo ha sido más objetivo y menos subjetivo, y por eso, por ejemplo, en Aristóteles hablamos de un realismo aristotélico, o en Santo Tomás de Aquino hablamos de un realismo aristotélico tomista, porque hay una realidad que nosotros conocemos, pero que está fuera de nosotros, que es objetiva, y que tenemos que conformarnos a esa realidad porque está fuera de nosotros. Bueno, en nuestro tiempo el mundo es más subjetivo, ¿no es cierto? Yo pienso tal cosa, a mí me parece tal otra, bueno, esa es tu opinión, mi opinión es esto, puedo incluso llegar a discutir la misma realidad, ¿no es cierto? De que si existe una verdad o si existe una bondad o si existe una belleza que sea objetiva, ¿no es cierto? Bueno, todo esto que hace que el hombre gire, ¿no es cierto?, desde la metafísica al existencialismo, que sería algo propio de nuestro tiempo. ¿Qué significa esto? La metafísica son las cosas que están más allá de lo físico, metafísica,
significa en griego, ¿no? Es decir, que está más allá de lo físico. Hay como cosas que son objetivas, ¿no es cierto? La sustancia, el accidente, el acto, la potencia, ¿no es cierto? La materia, la forma, son cosas que están más allá de lo físico. Y este descubrimiento que hace la filosofía, ¿no es cierto?, que busca esa, que tiene como parte superior, ¿no es cierto?, esa metafísica, descubre como algunas verdades que son para siempre, ¿no es cierto?, que son certezas, que no cambian, que siempre permanecen. Bueno, así ha sido en la historia de la humanidad. Piensen que Platón, Sócrates, Aristóteles viven 5 siglos antes de Jesucristo, así que hablamos de 25 siglos atrás, que es cuando comienza de alguna manera la filosofía, y que esa filosofía tiene una impronta muy importante en el momento en que se juntan tres cosas: la filosofía griega, el derecho romano y la revelación bíblica. Y entonces eso hace lo que se llama la cultura occidental y cristiana, ¿no? Es una cultura que tiene como ese trípode, esas tres piernas que la sostienen, que son muy interesantes, porque evidentemente las certezas metafísicas que alcanzó la filosofía griega, la habilidad práctica que conoce el derecho romano, la teleología, es decir, la capacidad de encontrar fines en esta historia, en un más allá, hacia dónde va caminando la humanidad, que nos trae el pensamiento semítico, sobre todo a través de la revelación bíblica, hace una cultura muy fuerte, muy definida, que llegó a evangelizar gran parte del mundo y a tener una pretensión de cristiandad. Es decir, la cristiandad vendría a ser el momento en que Cristo reina sobre esa cultura. Bueno, eso nunca se alcanzó del todo, porque el hombre es pícaro, ¿no es cierto? Y por más que viva en un ambiente muy cristiano, siempre tiene una cosa que se llama pondus peccatus, que es como un peso, una inclinación, una ley de gravedad que lo lleva hacia el pecado. Y entonces, ¿qué pasó? Aún en los momentos en donde había una cultura muy cristiana, siempre había pícaros, siempre había sensuales, siempre había perezosos, siempre había aprovechados, porque evidentemente esto no quita la herida de nuestro pecado original. Y entonces, en un momento, la metafísica se quiebra, porque la metafísica, las ideas dan lugar a ideologías, es decir, a que se utilice la idea en provecho propio. Las ideologías se enfrentan, el enfrentamiento conduce a la guerra. Y bueno, por eso, sobre todo después de las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se quiebra el ideal de cristiandad y surge la idea del existencialismo, es decir, de la existencia particular y concreta, ¿no? Es decir, bueno, pero yo pienso así, ¿no es cierto? Y aunque sea una minoría, pienso así, ¿no es cierto? Y me tienen que respetar, y a mí me parece tal cosa, y yo siento de esta manera. Y el existencialismo no necesariamente es malo, y hay un existencialismo cristiano, y hay filósofos existencialistas cristianos como Gabriel Marcel, por ejemplo, pero en muchas oportunidades el existencialismo fue ateo, porque justamente entendió como que el origen de estas ideas y de estos enfrentamientos tenían que ver también con una verdad que se imponía. Esta es la verdad. Si no pensás de esta manera, te corto la cabeza. ¿No es cierto? Estos son los buenos y estos son los malos.
Y entonces, si vos estás del lado de los malos, son malos, si vos estás del lado de los buenos, son buenos. Pero del lado de los buenos hay un montón de pícaros que roban, que matan, que envidian, que critican. Y del lado de los malos hay un montón de gente inocente, buena, que sufre. Pero vos estás del lado de los malos y yo estoy del lado de los buenos. Entonces, bueno, en nuestro tiempo, evidentemente, el existencialismo se ha hecho no un debate filosófico, sino una situación existencial, ¿no es cierto? Es decir, cualquier chico que enfrenta la autoridad de sus padres y dice, bueno, pero a mí me parece, pero yo siento, pero yo quiero, pero, y no acepta que hay una cosa, ¿no es cierto?, objetiva, sino es lo que le parece, lo que siente, lo que entiende. Eh, Se ha convertido en un debate diario, ¿no es cierto?, que tendrán todos ustedes con sus hijos y que tenemos nosotros mismos, porque también somos hijos de nuestro tiempo y también nosotros, por más que quizás nos adherimos a una doctrina y aceptamos a Jesucristo como la verdad, nosotros también tenemos nuestros debates existenciales y nuestros vaivenes también por nuestro propio pecado, ¿no es cierto?, por nuestra propia vida. Pero el problema es cuando en el fondo, por enfrentarnos a la ideología y entonces creer que existe una verdad es algo dogmático, terrible, ¿no es cierto?, que se quiere imponer, es patriarcal, ¿no es cierto?, y tenemos que rechazarlo. Bueno, el rechazo a la ideología, a toda ideología, también se convierte en una ideología y también se convierte en un dogma y también se convierte en algo que no se puede discutir. Y entonces, bueno, si hay terrorismo, ¿no es cierto?, que tuvieron origen en el dogma, ¿no es cierto?, y el que no piensa así muera. Bueno, también hay terrorismos que tienen su origen en el no dogma, y el que cree en el dogma que muera, ¿no? Y entonces, bueno, se da en nuestro tiempo que uno ve que la opinión se ubica en un lugar de certeza y que, bueno, no, a ver, si es opinión, y si es certeza, es certeza. Y entonces no tenemos que mezclar las cosas, son dos cosas distintas. Y entonces, evidentemente la cultura cristiana tiene que encontrar una síntesis, sí, tiene que encontrar una síntesis porque existen elementos objetivos en la verdad y elementos subjetivos en la verdad y en la bondad y en la belleza. Y eso es así, quizás en el aspecto más claro en el que se vea es la belleza, ¿no es cierto?, en donde hay parámetros objetivos y podemos ver la estética clásica que hablaba de proporción, de completez, de resplandor de la forma. Pero por otra parte hay aspectos que están más unidos al gusto, a los tiempos, y que son subjetivos y que también tienen que ver con la verdad y con la belleza, perdón. Y bueno, que hay que hacer una síntesis, pero evidentemente también en la síntesis, ¿cómo le diría? Es decir, no hay las cosas que conviene que tengan su fundamento en la parte firme, no en la arena movediza, ¿no? Porque si nosotros construimos sobre la arena movediza, y bueno, nuestra construcción se va a caer abajo, ¿no? Y entonces es como que tenemos que tratar que todas esas cosas cambiantes, respetarlas, entenderlas, comprenderlas, asumirlas, pero desde un cierto orden que es un orden objetivo. ¿Por qué? Porque si no, eso produce una libertad que no tiene un bien, una inteligencia que no tiene una verdad, una sensibilidad estética que no tiene una belleza. Y entonces es, bueno, yo pienso que la verdad es tal cosa,
y yo pienso que el bien es tal otra, y yo pienso que la belleza es tal otra. Y eso produce una gran desorientación, porque cada uno piensa una cosa distinta. Y esa desorientación produce angustia, que es algo muy típico de nuestro tiempo y que ya lo ven los existencialistas, que la angustia está en la elección, porque tengo que elegirlo todo, es decir, si no hay una verdad objetiva que me diga esto está bien o esto está mal, esto tenés que hacerlo, esto tenés que evitarlo, tenés que conformar tu vida con estos parámetros, sino que todo lo tengo que elegir, parece viva la pepa, pero en realidad es algo angustiante porque todos los momentos tengo como que decir, fundamentar, tomar una decisión sin ninguna norma, sin nada que me explique, sin ningún orden, como si fuera a ir por el mundo sin ningún camino, sin ningún letrero, sin ningún orden ni nada que me vaya avisando, mira, está yendo para allá, sin ninguna brújula. Evidentemente los hombres necesitamos un cierto parámetro de orden para poder construir nuestra vida, y por eso encontramos que el hombre de nuestro tiempo es un hombre que vive tan angustiado, porque en un sentido es bárbaro poder decir que lo que a mí me parece está bien y que lo que yo pienso es la verdad y que lo que a mí me gusta lo quiero tener como a mí me gusta, pero en realidad eso produce desorientación, y esa desorientación muchas veces produce angustia, y esa angustia muchas veces, sobre todo en la gente más joven, puede llevarla a cosas muy terribles, el mismo suicidio, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el parámetro para esta vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de mi esfuerzo? ¿Hacia dónde tengo que llegar? ¿Cuál es la norma que tiene que contenerme? Entonces, en realidad, el que exista una verdad objetiva, el que exista un bien objetivo, el que exista una belleza objetiva, no es algo que se impone de una manera terrible en nuestra vida, sino es algo bastante tranquilizador, bastante seguro, como que exista un puerto, ¿no es cierto? Como que exista una tierra firme, como que exista algo sobre el cual yo puedo construir. Y entonces todos los aspectos subjetivos evidentemente tienen que ser tenidos en cuenta, pero no se puede construir solamente sobre a mí me parece, yo me autopercibo, esta es mi opinión, no me discrimines. Es decir, son todas cosas que en nuestro tiempo se imponen con una gran fuerza, pero que hay que ponderarlas, ¿no? Es decir, tienen una parte de verdad, por supuesto, pero tienen una parte de confusión. Y ojo, estamos hablando de cosas que son serias, porque evidentemente los jóvenes necesitan parámetros, necesitan límites, necesitan caminos, necesitan saber por dónde tienen que ir en su vida, y entonces posiblemente uno los ha tenido, quizás le ha molestado tenerlos, a mí me ha pasado, ¿no es cierto? Muchas veces rebeldías con respecto a mi familia o con respecto a la doctrina o con respecto a lo que fuera, pero ¿qué sería de uno si esas cosas no existieran? Y si ahora que yo soy un señor de casi 60 años, ya sabría más o menos cómo conducirme, pero cómo lo hubiera hecho a los 12, a los 14, a los 16, a los 18 años, bueno, no hubiera sido fácil de no haber tenido unas normas, unas reglas, una identidad, una propuesta de lo que está bien, porque son momentos en donde uno necesita un límite. Bueno, esto que les digo de la verdad, del bien y de la belleza es una de las funciones de la Iglesia. Es decir, nosotros creemos que la doctrina de Jesucristo es la verdad y que nuestro hermano es nuestro hermano, eso es la verdad. Por más que lo quiera esclavizar, por más que quiera que viva como un perro y que yo viva como un rey, es mi hermano, esa es la verdad, ¿no es cierto?
por más que yo piense que está bien matar, no está bien matar, está mal matar, ¿no es cierto? Tengo que cuidar mi propia vida, la vida de los otros, mi propia salud, la salud de los otros. Es decir, tengo que cuidar la vida, ¿no es cierto? Que transmitirla, porque entonces no tengo hijos y así puedo vivir mejor. Pero después no tengo quien siga adelante el mundo cuando yo soy viejo y no puedo producir, ¿no es cierto? Es decir, hay cosas en el bien que tienen su lógica y que yo quizás en su momento me las salteo, pero hago mal en salteármelas porque son las cosas objetivas, ¿no? Lo mismo la belleza, ¿no es cierto? De decir, bueno, la belleza tiene cosas que son objetivas. Por ejemplo, la pornografía no es bella, por más que a algunas personas le guste, pero en realidad puede ser que una cierta sensualidad y un cierto erotismo tenga una belleza objetiva, pero la pornografía propiamente es una propuesta que degrada y por lo tanto no puede tener conexión con la belleza. Entonces, bueno, pero a mí me gusta, pero yo la admiro, pero a mí me excita. Bueno, no quiere decir nada, es decir, tendré que tratar de no hacerlo, de no promoverlo, de no mirarla, porque me hace mal, saca algo en mí que no es lo mejor, que no es lo que saca la belleza. La belleza saca en mí cosas nobles, lindas, paz, armonía, ¿no es cierto? En cambio, estas cosas no, saca una sensualidad desordenada, una idea materialista, una idea del sexo que se separa de la transmisión de amor y de la transmisión de vida. Y entonces, bueno, todas esas cosas la iglesia tiene que ayudar, por supuesto, con otras instituciones y con otras personas a, a decir, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? ¿Qué aspectos objetivos tienen y tuvieron a lo largo de los siglos, desde la antigüedad hasta nuestro tiempo? Fíjense ustedes que nosotros las cosas más antiguas que conocemos del hombre las conocemos del Paleolítico, porque es cuando el hombre empieza a trabajar la piedra y entonces sus obras llegan a nuestro tiempo. Y lo que sabemos del hombre del Paleolítico es que es religioso, porque construye templos y tumbas. Y las tumbas no son la disposición del cadáver, sino es justamente como un viaje aún más allá. Entonces, bueno, evidentemente los aspectos religiosos en la historia de la cultura, que lleva miles y miles de años, lo religioso ha sido importante para determinar cuál es la verdad, cuál es el bien y cuál es la belleza objetiva. Por supuesto, después habrá aspectos subjetivos que va a tener cada tiempo, cada espacio y cada persona. Así que bueno, vamos a tratar de ir entendiendo por qué este mundo funciona como funciona y cuál es el lugar que la iglesia también tiene que ir recuperando poco a poco para decirle al hombre, mirá, es decir, si vas por acá te vas a herir, si vas por acá no te conviene. Y evidentemente, ya les digo, la iglesia tiene mucho para decirnos acerca de la verdad, de la bondad y de la belleza. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.